Hermanos, vamos a iniciar la meditación del Vía Crucis, que simboliza caminar espiritualmente con Jesús en su caminar desde la condena hasta su muerte en la cruz por la salvación de todos nosotros. Es una práctica cristiana muy antigua, pero muy enriquecedora, porque se trata de que caminemos al lado de Jesús, poniendo también nuestra vida con Él para ir con Cristo a la cruz por la redención de todos. Por eso, desde donde estamos, nos ponemos en la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongamos nuestro corazón para iniciar esta meditación, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, porque precisamente son nuestros pecados, los pecados de nuestra sociedad, los que han llevado a Jesús a la muerte. Pidamos perdón a nuestro Dios en un momento de silencio. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo, con tu gracia, nunca volver a pecar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, tú que no eres ajeno al caminar doloroso del hombre y que no ahorraste ni un solo paso por la senda que te condujo al Calvario, ayúdanos a seguirte en este recorrido, haciendo nuestro el dolor de nuestros hermanos enfermos, el dolor de los pobres, el dolor de todos aquellos que sufren injusticia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Primera estación. Jesús es condenado a muerte de cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato insistió, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Palabra de Dios. El Sanedrín representa nuestro mundo, nuestra sociedad. El Sanedrín lo constituían las autoridades religiosas de Israel, los ancianos, los escribas, la gente culta y preparada de su tiempo.
y se reúnen para buscar cómo matar a Jesús. Curiosamente, en este año, cosa similar pasa. Intelectuales, líderes políticos, líderes sociales, jóvenes, se reúnen para tratar de matar a Jesús en medio de nuestro mundo. Porque Jesús es una persona incómoda. Jesús se opone a su manera de ver la vida. Jesús habla del amor al enemigo. Jesús habla de amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús se opone al aborto. Jesús defiende el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Ese es el pensamiento de Jesús. Y los hombres no lo aceptan. El pueblo prefiere que liberen a Barrabás, figura de la miseria humana, figura del egoísmo, de los odios, del asesinato, de los abortos. Eso simboliza Barrabás. Barrabás es todo lo que va en contra de los planes y diseños de Dios sobre tu matrimonio en fidelidad, sobre tu vida, sobre todo tu trabajo, sobre todo lo bueno y noble que hay en el hombre. Y sin embargo, la multitud, la gente, pide que liberen a Barrabás y maten a Jesús. Maten a Dios en tu vida. ¿Para qué vas a misa? Eso ya no se usa. ¿Para qué rezar el rosario? Eso es perder el tiempo. ¿Para qué obedecer a Dios cuando nosotros los hombres podemos ser dioses en nuestra vida y en nuestra familia? No es Dios el que nos tiene que decir cómo vivir, sino nosotros somos los que decidimos ahora qué es bueno y qué es malo. Por eso pedimos como sociedad muchas veces, liberen a Barrabás aunque sea un asesino, y a Jesús condénelo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo ha condenado ya a Jesús. Lo ha expulsado de sus escuelas, lo ha expulsado de sus instituciones públicas. Han querido meter en una cárcel a Jesús, diciéndole, él que se quede guardadito en las iglesias, porque nosotros hemos decidido que sea liberado Barrabás. Así está nuestro mundo, así es nuestra vida. Yo no sé si tú también quieres que Barrabás sea liberado y que condenen a Jesús. En esta primera estación vamos a pedir por las víctimas de la corrupción y por todos los que han sufrido injusticias y están en la cárcel sin merecerlo, padeciendo humillaciones y torturas. Oremos por los perseguidos y presos políticos y por los que sufren a causa de su fe y religión. Oremos por las autoridades para que administren rectamente la justicia y para que no permitan la corrupción. Oremos. Te rogamos, Señor, por todos nosotros, para que jamás condenemos de palabra u obra a nuestros prójimos. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos. Señor Jesús, tú que fuiste despojado de todo y maltratado por los poderosos, te pedimos que acompañes a los hermanos que padecen pobreza o exclusión, y a nosotros concédenos llevar nuestra cruz con gozo y alegría, para que siendo fieles a tu palabra y misericordiosos con los necesitados, tengamos la dicha de participar contigo en la gloria de la resurrección. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Del Santo Evangelio según San Juan. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Pero ellos gritaron: «¡Que muera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Acaso voy a crucificar a su rey?». Pero los jefes de los sacerdotes contestaron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Entonces Pilato entregó a Jesús para que fuera puesto en la cruz, y ellos se lo llevaron. Jesús salió, pues, llevando su cruz, para ir al lugar que llamaban la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Palabra de Dios. Jesús es condenado y es burlado y humillado. El poder decir: Él es el Rey, y aquí tienen a su Rey. Hermanos, esas burlas son recientes. No son burlas de hace 2000 años. Muchos se burlan de Jesús. Y curiosamente, los primeros que se burlan son los cristianos. ¿Sí? Los cristianos, los bautizados, hacen chistes y bromas sobre Jesús. Se burlan de Él. Dicen que lo aman, que tienen hasta un Cristo colgado al cuello o en su casa, pero se van a pecar, desprecian los mandatos de su Dios y dicen que es su Rey. Dicen que es su Rey, pero no lo glorifican, no lo sirven como Dios. ¿Cuántos hermanos, por poner solo algunos ejemplos, en este tiempo de Cuaresma que pasó, los viernes, en lugar de ayunar, en lugar de abstenerse de comer carne, se iban a los antros, se alcoholizaban, iban al cine y dicen que Jesús es su Rey? Lo condenan, lo desprecian, pero no permiten que Jesucristo reine en su vida. Y te das cuenta por su manera de vivir. Siguen robando, siguen peleando con los vecinos, siguen sin cumplir sus obligaciones como padres. Jesucristo no es su Rey. Al contrario, se burlan, se mofan y esperan que Jesús vaya cargando con los pecados de los hombres a la cruz, pero no permiten que Jesús reine en sus vidas. Ojalá tú no seas de esos. Ojalá en tu casa quien reine no sea los videojuegos, quien reine no sean los pleitos, quien reine no sea la comodidad, sino quien reine sea Jesucristo. Por cierto, en tu familia, antes de comer, hacen oración dándole gracias al Rey por los alimentos que recibimos. O ni eso. Ojalá que tú y tu familia puedan decir: Señor, tú eres nuestro Rey. Si tú vas a la cruz, nosotros vamos contigo. En esta estación vamos a pedir por los que llevan una cruz pesada debido a su pobreza o exclusión. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que no seamos indiferentes ante los sufrimientos de nuestros hermanos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que no carguemos a nuestros hermanos una cruz generada por nuestros odios o rencores.
Oremos, te lo pedimos, Señor, por todos los bautizados, para que como discípulos carguemos con la cruz de Cristo y como misioneros seamos testigos de su reino. Oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos. Señor Jesús, tú que fuiste despojado de todo y maltratado por los poderosos, te pedimos que acompañes a los hermanos que padecen pobreza o exclusión, y a nosotros concédenos llevar nuestra cruz con gozo y alegría, para que siendo fieles a tu palabra y misericordiosos con los necesitados, tengamos la dicha de participar contigo en la gloria de la resurrección. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo la cruz. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los malos. No es fácil que alguien muera por otra persona, ni siquiera por una persona justa. Pero Dios nos da pruebas de su amor, en que Cristo murió por nosotros aunque éramos todavía pecadores. Y así, por Cristo, hemos llegado a tener paz con Dios. Palabra de Dios. Qué gran misterio de Dios. ¿Por qué? A ti Dios te ha visto con misericordia, porque lo lógico es que Dios se preocupara, viera más a la gente que es buena, a la gente que es generosa, a la gente que tiene un buen carácter, y uno diría, merecen estar con el Señor. Pero fíjate este misterio del amor que Dios te tiene. Cuando tú eras malvado, cuando tú eras pecador, Dios te amó. Cuando robabas, cuando ofendías a tus padres, cuando no hacías las tareas y copiabas en los exámenes, cuando caías en la pornografía, cuando te burlabas de los niños que eran más débiles que tú, cuando pecabas, Dios te amó. Este es el gran misterio. Y muchos dicen, ¿por qué en la iglesia hay gente hipócrita? ¿Por qué en la iglesia hay gente malvada? Porque, hermanos, Dios ha amado al pecador. Porque sabemos que el hombre no puede salir de sus pecados solamente con su esfuerzo. No es suficiente nuestras buenas intenciones para salir del egoísmo, de la violencia, de la ira. No. Necesitamos la gracia de Dios. Y Dios, viendo tu debilidad y viendo mi debilidad, nos amó y ha entregado a su Hijo Jesucristo para ser rescatados, sanados, restaurados en lo más profundo de nuestro ser. Este es el gran misterio de la iglesia. Una comunidad de gente herida, de gente pecadora, pero que ha hallado gracia y misericordia delante de Dios. Por eso, no te espantes de tus pecados, no te escandalices, no creas que tu pecado es mayor que la gracia y la misericordia de Dios. Cuando tú has pecado, cuando has rechazado a Dios, cuando has destruido tu matrimonio, cuando has asesinado en el aborto, Dios a ti te ha amado.
porque sabe que en el pecado el que sufre eres tú. En el pecado eres tú el que te dañas y dañas a la gente que vive a tu alrededor. Por eso, Dios te ha visto con gran amor y misericordia, ha derramado su sangre para lavarte, ha subido en la cruz para clavar tus pecados, para que tú tengas la posibilidad de tener una vida nueva, diferente, sana, purificada, por estar unido al Señor. No dudes del amor que Dios te tiene por encima de tus pecados. En esta estación vamos a pedir por todos nosotros que fuimos marcados con el bautismo, con la cruz de Cristo, para que trabajemos por la paz y la justicia. Te lo pedimos, Señor. Por el Santo Padre, por nuestro obispo y por nuestros sacerdotes, para que marchen a la cabeza de su pueblo llevando la cruz del Señor. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que ayudemos a nuestros hermanos a levantarse cuando hayan caído por cualquier circunstancia de la vida. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por nuestros jóvenes, para que no se dejen llevar por sus pasiones ni por la violencia, y así no se aparten de la cruz del Señor. Oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos. Señor Jesucristo, que caíste bajo el peso de la cruz, pero te levantaste para proseguir tu camino. Haznos testigos de tu amor, para que tu caridad resplandezca en medio de los caídos por causa de la violencia, y no permitas que abandonemos tu cruz, sino que sepamos siempre levantarnos y cumplir la misión que Dios Padre nos ha encomendado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El ángel del Señor entró en el lugar donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Concebirás y darás a luz a un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús. Entonces María dijo: Yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. El anciano Simeón dijo a María: Mira este niño, está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos van a rechazar, y así se va a saber lo que cada uno piensa en su corazón. Palabra de Dios. En los grandes diseños de Dios para el hombre, para el ser humano, indudablemente que está la maternidad. El gran regalo que Dios ha dado a la mujer. La tristeza, el oprobio que se consideraba en el Antiguo Testamento era no haber dado a luz un hijo. María recibe la gracia de que virginalmente concibe un hijo. Qué dicha de esta mujer de tener a un hijo en sus brazos, y que este hijo es Dios, Dios en medio de nosotros. Pero hermanos, la maternidad no solo es dicha, la maternidad implica también el sufrimiento. Cada hijo viene con una misión. Cada hijo tiene un diseño de Dios
para reproducir la imagen de Jesucristo en medio de los hombres. Y cuando los hijos cumplen su misión, indudablemente que hay momentos de sufrimiento, de dolor. Ser madre implica estar con los hijos en los momentos alegres, pero también implica estar con los hijos en los momentos de sufrimiento y de dolor. Muchas veces sin entender los porqués, pero lo importante es que la madre siempre está con su hijo, acompañándolo, corrigiéndolo, sosteniéndolo en los momentos difíciles. Tu hijo pasa por situaciones dolorosas, de enfermedad, de confusión, de pecados. Ahí se necesita una madre, no solamente que llore por el dolor de su hijo, sino que esté ahí sosteniendo y luchando por su hijo, como María. María ve el sufrimiento de su hijo y está ahí, le acompaña, le sostiene, le conforta y sufre con él las consecuencias de la misión que Dios le ha encomendado. Que Dios bendiga a todas las madres. Y así como María tuvo fortaleza para acompañar a su hijo en sus dolores, también todas las madres reciban la fortaleza del Espíritu para acompañar a sus hijos en el cumplimiento de su misión en esta vida. En esta estación vamos a pedir por las madres que sufren y lloran por sus hijos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todas las madres abandonadas y enfermas, oremos, te lo pedimos, Señor. Por las madres trabajadoras que tienen que sostener su hogar e hijos, oremos, te lo pedimos, Señor. Por las madres creyentes, para que estén al pendiente de la educación cristiana de sus hijos, oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos. Señor, que has hecho que el amor sea fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad. Ayuda a todas las mamás para que con generosidad eduquen en el amor y la justicia a sus hijos, y a la vez la familia respete y reconozca la gran tarea de las mamás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de dolores, acuérdate que la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús con la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo, y al pasar por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Palabra de Dios. Interesante lo que acontece en la pasión de Jesús. Hay un hombre llamado Simón que caminaba por ahí, a lo mejor al escuchar el alboroto, porque llevaban a Jesús a crucificar, y siempre estas cosas se vuelven para los morbosos un espectáculo, y para los familiares un momento de profundo dolor, viendo el peso de la cruz, la debilidad del Señor. Agarraron los soldados al primero que encontraron, a Simón,
y lo obligaron. No es que Simón haya sido seguidor de Jesús, no es que él dijera yo me ofrezco de voluntario, no, lo agarraron y lo obligaron a cargar la cruz que no era de él, era de Jesús. Lo mismo pasa en tu vida. Hay cruces que tú no las buscaste, que tal vez tú ni siquiera tenías la culpa y sin embargo se te pusieron para que cargues con Jesús la cruz. Tal vez esa cruz es un esposo alcohólico que llega y ofende, insulta, y lo que sería para comer de la familia se lo gastó. Y vivir con un enfermo de alcoholismo es una cruz muy pesada. Para algunos otros se les ha obligado a cargar una cruz, que es cuidar a la suegra enferma, que molesta, que es grosera, que insulta, que le das de comer y eso no le gusta y lo avienta, y que critica porque esperaba que su hijo tuviera una esposa princesa, y te humilla y te ofende. Es una cruz que no quisieras. Pero el cristiano, hermanos, carga con la cruz que Dios le pone en la vida. ¿Qué es lo que a ti te está doliendo? ¿Qué es lo que a ti te está haciendo sufrir, que tú dices es injusto? ¿Por qué yo tengo que cargar con esto? Si el culpable fue otro, si yo no busqué ese sufrimiento, ¿por qué? Porque has sido elegido, no porque tú lo escogiste. Has sido elegido a cargar una cruz, pero no es cualquier cruz, es la cruz de Jesús. Tú sabes que todos los días te pesa. Cárgala, porque estás cargando la cruz de tu Dios, que te abrirá las puertas del cielo. En esta estación vamos a pedir para que seamos solidarios con los hermanos indígenas, campesinos y de la ciudad que sufren injusticia, carencias y miseria. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que sepamos compartir los bienes y las penas con nuestros semejantes. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos conceda tener siempre a alguien que nos ayude y tienda la mano cuando lo necesitamos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que tengamos la humildad suficiente y aceptemos la ayuda que nos brinda algún hermano. Oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos. Señor Jesús, tú que aceptaste con humildad la ayuda de Cireneo, danos sencillez para aceptar la ayuda de los demás, y también enséñanos a ayudar con su cruz a quienes padecen injusticia y miseria, y quienes han perdido la esperanza o viven encerrados en la enfermedad, el miedo y la inseguridad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Lectura del profeta Isaías. ¿Quién creyó en nuestro anuncio?
¿A quién se le reveló el poder del Señor? Creció como un brote en su presencia, como raíz en la tierra árida, sin agua, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se vuelve el rostro para no verlo, despreciado y humillado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos golpeando, herido por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestros crímenes, triturado por nuestras rebeliones. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus llagas nos curaron. Palabra de Dios. ¿A quién se le revela el poder de Dios? ¿Quién puede ser testigo de la fuerza y de la presencia de Dios en la vida del hombre? Curiosamente, no es como piensa nuestra sociedad. No es a los poderosos, no es a los intelectuales, no es a los ricos, no es a los líderes políticos. A ellos normalmente no se les revela el poder de Dios y por eso no creen que Dios pueda actuar en la vida de los hombres. El diseño de Dios es que aquellos que experimentan el poder de Dios son los rechazados, los despreciados, los enfermos, los que a los ojos de los hombres son poca cosa. Por eso, el Todopoderoso se ha hecho hombre, se ha hecho pobre y ha cargado con las miserias de los hombres, despreciado, varón de dolores, ante quien uno ve y da asco, da dolor ver tanto sufrimiento. ¿Cuánta gente tú ves así? Con un cáncer, despedido del trabajo, en la pobreza, ignorante. A esos, hermanos, a esos son a los que se les revela el poder de Dios. Por eso el Hijo de Dios se hizo uno como ellos. Fue golpeado, sufrió injusticias, hablaron mal de él, lo criticaron, lo despreciaron y sin embargo era Dios mismo hecho un hombre, pero no un hombre exitoso, un hombre fracasado, un hombre lastimado, un hombre enfermo, que todo su cuerpo lleno de dolor y de llagas. Ahí estaba la presencia de Dios. Por eso, si alguno de ustedes está pasando por situaciones dolorosas, si alguno de ustedes está sufriendo enfermedades crónicas, enfermedades que le provocan dolor, si alguno de ustedes está pasando por una situación de matrimonio muy complicada que parece que se van a separar, si alguno de ustedes se pregunta ¿por qué me ha tocado sufrir tanto? Hoy yo te lo digo, porque Dios quiere manifestar en tu vida su poder, porque Dios quiere que su misericordia brille en ti. Dios está más cerca de ti que de los sanos, los poderosos y los ricos, no por despreciarlos a ellos, no, sino porque tú has hallado gracia, misericordia a los ojos de Dios, y Dios se acerca siempre al que está sufriendo más y al que se le considera humanamente poca cosa. En esta sexta estación vamos a pedir por los que desprecian y pisan la dignidad humana de los más pobres y sobre todo por los que no tienen con qué defenderse. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por quienes manchamos la fama y la vida de nuestros hermanos con nuestras críticas, murmuraciones y falsos testimonios. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los cristianos
que ensuciamos el rostro de Cristo y de la Iglesia con nuestro mal testimonio. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por quienes han perseguido y calumniado a la Santa Iglesia, oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos. Señor Jesús, que sufriste pacientemente ser insultado, escupido y humillado, siendo tú la imagen viva y radiante del Padre, rescátanos del rencor y del egoísmo y ayúdanos a promover en nuestras familias y en la sociedad la caridad fraterna, la actitud del perdón y la ayuda mutua. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la cruz. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Dios Padre los ha salvado de la vida inútil que llevaban ustedes y que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de la salvación no se pagó con cosas que se acaban, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cual fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Él no cometió ningún pecado, ni jamás engañó a nadie cuando lo insultaban. No contestaba con insultos cuando lo hacían sufrir. No amenazaba, sino que encomendaba a Dios, que sabe juzgar con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos en cuanto a los pecados y vivamos una vida recta. Él fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como pastor y se encarga de sus almas. Palabra de Dios. ¿Cuánto vales? Porque eres tan precioso y valioso para Dios, que Dios, viendo tus sufrimientos, viendo tus pecados, viendo tus debilidades, ha derramado su sangre por ti. Tú no eres cualquier ser humano. Has valido la sangre de Cristo. Tienes una dignidad extraordinaria. Tú no puedes vivir como viven todos los demás, porque tu vida le pertenece a Cristo. ¿Cuánto costaría una gota de la sangre de Cristo? Ni todo el dinero bastaría para pagar una gota de la sangre de Cristo. Y Cristo ha derramado su sangre por ti, para que tu cuerpo, tu alma, tu vida, tus sueños, tus proyectos sean para la gloria de aquel que te ha rescatado y te ha comprado con su sangre. No desprecies lo que Dios ha hecho por ti. No pisotees tu dignidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú has sido comprado con la sangre bendita de Jesús. ¿Para qué? Para que viéndote a ti, los hombres descubran el amor de Dios. Tú has sido comprado con la sangre de Cristo, porque tú llevas la salvación a los demás. ¿Cómo? Cargando como Cristo los pecados
de tu matrimonio, los pecados de tus padres, los pecados de los demás, cargándolos a través del perdón y abriéndole las puertas del cielo a todos aquellos que te han insultado, te han despreciado, te han humillado. Cristiano, reconoce tu dignidad. Has valido la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. En esta estación vamos a pedir por todos los cristianos que han hecho a un lado la cruz de Cristo y quieren vivir según sus gustos y caprichos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos los bautizados, confirmados y que han hecho su primera comunión, pero ya no practican su fe y viven apartados de la comunidad cristiana. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los matrimonios que ante los problemas piensan en la separación, para que se fortalezcan en Cristo y sigan adelante. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos los jóvenes, para que se preparen convenientemente para su vida en la familia y en la sociedad. Oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos. Señor Jesús, tú que eres palabra y vida, danos tu espíritu, que ilumine nuestra imaginación, para que sepamos encontrar alternativas de vida digna para los jóvenes que no encuentran empleo o viven encadenados en alguna droga o adicción. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Octava estación. Jesús se encuentra con unas mujeres de Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando iban llegando Jesús para crucificarlo, la seguía mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él. Pero Jesús las llamó y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: felices las que no puedan tener hijos, los vientres que nunca concibieron y los pechos que nunca mamaron. Entonces comenzará la gente a decir a los cerros: caigan sobre nosotros, y dirán a las montañas: escóndannos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Palabra de Dios. Continuando con la meditación de esta estación, Jesús se encuentra con unas mujeres en Jerusalén. Y efectivamente, en este tiempo, Jesús ha visto la violencia tan grande que hay en contra de las mujeres. No solamente la violencia de varones contra mujeres, sino la violencia de mujeres contra las mismas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando entra el pecado en el hombre, destruye su naturaleza, la lastima, y la mujer pierde de vista la grandeza con la cual ha sido creada. Pierde su feminidad y dentro de ella entra una confusión, un desorden, porque alguien le ha violentado, y entonces muchas mujeres, sin darse cuenta,
se violentan contra sí mismas, no se aceptan en su ser de mujer, no aceptan su feminidad, no perciben la gran bendición que Dios les ha dado al ser llamadas a la maternidad. El hombre, por más que quisiera ser mujer, nunca lo lograría. Y muchos varones, por sus pecados que pierden la dimensión de su varonilidad, quieren imitar a las mujeres, se visten, se pintan, se arreglan, pero nunca tienen la sensibilidad ni la grandeza de una mujer. Pero también muchas mujeres, por la violencia que han sufrido, por no haber podido asumir su historia, rechazan su grandeza de mujeres, rechazan el gran aporte que pueden hacer a la familia humana, siendo aquello a lo que Dios les ha llamado a ser, mujeres. Por eso Jesús les dice: no lloren por mí. Es verdad que a mí me rechazan, es verdad que a mí me desprecian, y que en cualquier humano que es violentado, ahí estoy yo sufriendo y siendo violentado. Pero mujeres, lloren por ustedes mismas del ver lo que la sociedad está haciendo con ustedes. El feminismo es la destrucción, el lamento, el grito desesperado de una mujer que ha perdido su identidad y que no puede aportar a la sociedad la grandeza de lo que ella es. Miren a Cristo y que Cristo les devuelva su dignidad de mujer. Para que cada día mujeres y hombres trabajemos por la paz y la justicia en la familia y en la sociedad. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todas las mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres, oremos, te lo pedimos, Señor. Por los niños que sufren por la irresponsabilidad y descuido de sus padres y del abuso de los mayores, oremos, te lo pedimos, Señor. Por las familias que sufren la violencia intrafamiliar, para que fomenten el amor y la comprensión, oremos, te lo pedimos, Señor. Cristo Jesús, que escuchas a los que sufren por causa de la violencia y no eres ajeno al sufrimiento humano, te pedimos nos ayudes a modelar nuestros corazones conforme al tuyo, para que sepamos expresar sentimientos, pensamientos, gestos y palabras de paz, y también para ser capaces de expresar el amor en el respeto y cuidado de las mujeres que son madres, hermanas, hijas y esposas. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Novena estación. Jesús cae por tercera vez bajo la cruz. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido palabras de aliento. Cada mañana el Señor me abre el oído para que escuche sus palabras. El Señor me abrió el oído a su voz y yo no me resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me herían, la mejilla a los que me jalaban la barba. No me cubrí el rostro ante los insultos y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido.
Endurecí mi rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Jesús cae por tercera vez bajo el peso de la cruz. Qué gran misterio, hermanos, el Señor nos está llamando a vivir, a unirnos a Jesús. Aprende a abrir el oído. Jesús dice, cada mañana el Señor me abre el oído para que escuche sus palabras. Y Dios te habla con las Sagradas Escrituras, pero también te habla con acontecimientos. No es casualidad esta enfermedad, ni es mala suerte, ni es una maldición, ni es un castigo. Abre el oído. Lo que Dios está queriendo decirle a la humanidad con esta pandemia, que vuelvas tu corazón a Dios. Y dice la palabra, dice Dios, yo abrí el oído y no me resistí. No sigas resistiéndote a volver el corazón a Dios. No te sigas resistiendo a romper con ese pecado que te aparta de la voluntad de Dios. Abre el oído y no te resistas a dejar la vida en fornicación y cásate delante del Señor. No te resistas a su voz. Tú sabes en qué cosas no estás agradando a Dios. Tal vez en esa actitud grosera que tienes con tus padres, esa falta de cariño, de comprensión con tu esposa. Abre el oído, porque Dios en este tiempo te ha dicho, no quiero que vivas una Semana Santa igual que las anteriores, nadando, paseando, sino que entres conmigo en tu realidad. Abre el oído, porque yo tengo unos planes para tu matrimonio que tú necesitas escuchar. Yo tengo unos planes para tu vida, pero tienes que permitir que yo vuelva a reinar en tu vida, porque quien está reinando en tu vida es el Xbox, el Netflix, el fútbol. Esos son los que están reinando. La violencia, la pereza. Yo no soy el que está reinando. Por eso, abre el oído. Te tengo encerrado en casa. He reducido todo, he cerrado parques, he cerrado playas, he cerrado centros comerciales, para que estemos tú y yo hablando y descubras cuáles son los planes que tengo para ti. Abre el oído. Ve lo que yo te estoy marcando en estos acontecimientos. En esta octava estación vamos a pedir por todos los que se oponen a que se atienda a los migrantes, para que tomen conciencia de que son nuestros hermanos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que sufren a causa de su fe y de sus ideas religiosas. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos los bautizados que han perdido la fe que recibieron de sus padres. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos los hermanos que en los días santos de la Semana Mayor se olvidan de lo que Cristo padeció por nosotros. Oremos, te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, que recibiste agradecido la hospitalidad de tus amigos, enséñanos a ser hospitalarios con quienes van de camino cruzando nuestro país. Bendice a quienes dedican sus esfuerzos a mitigar sus penas y a quienes buscan mejores condiciones de vida. No los dejes caer en la tentación de la ganancia fácil e ilícita. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la dividieron en 4 partes. Tomaron también la túnica, y como era sin costura, tejida en una sola pieza de arriba abajo, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, más vale que echemos suerte sobre ella, para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa, echaron suerte sobre ella. Esto fue lo que hicieron los soldados. Palabra de Dios. Despojar a alguien de sus vestidos significa despojarlo de su dignidad, de su pudor, de lo más íntimo de su persona. ¿Acaso alguien ha despojado tu vida? ¿Alguien ha abusado de ti? ¿Alguien ha pisoteado tu dignidad? ¿Alguien te ha dejado desnudo en vergüenza? ¿Alguien te ha despreciado? El Hijo de Dios se une a ti y carga tu sufrimiento, te entiende. Él mismo ha sido despojado, él mismo ha experimentado el desprecio y el pisoteo de su dignidad, como tal vez tú lo has experimentado. Pero Jesús, que se ha hecho uno como tú, que ha experimentado y querido unirse a ti, supera esa situación. ¿Cómo? No exigiendo venganza, no exigiendo justicia ante aquellos que han pisoteado su dignidad, sino que Él nos muestra el camino para recuperar nuestra dignidad, que se llama perdón. Perdonar, hermanos, no pasó nada. Perdonar significa: lo que tú me hiciste me dañó mi persona, me has lastimado, me has humillado, me has arrebatado mi dignidad, pero yo cargo con tu pecado y no me debes nada. Así es como Jesús salva. Así es como Jesús sana las dolencias de haber sido pisoteado y humillado. Si algo te hicieron, si algo te lastimaron en la vida, si algo ha generado odios y resentimientos en tu corazón, el camino que te muestra Jesús es el del perdón. Perdona a aquella persona que te pisoteó. Perdona a aquella persona que tanto te lastimó. Porque cuando tú perdonas, cuando dices: yo cargo con tu pecado, no me debes nada, renuncio a exigir justicia, renuncio a la venganza, tú quedas libre. Pero cuando tú alimentas rencores, odios, tú eres un esclavo y tú sufres. El perdón libera. El cargar con los pecados de los otros, a nosotros nos hace libres y nos devuelve nuestra dignidad. Por eso, perdona a aquel que ha pisoteado tu dignidad, que ha dejado desnuda tu personalidad. En esta 10ª estación vamos a pedir por todos los niños y niñas, para que no sean despojados violentamente de su inocencia. Oremos, te lo pedimos, Señor, por todos los que aprovechan y apropian de los bienes de los demás,
y no se compadecen de la pobreza y miseria de su prójimo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos pobres, desamparados, desnudos y sin techo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Cristo, que se encuentra dividida, para que pronto todos los cristianos lleguemos a la unidad fraterna y fomentemos el único pueblo del Señor. Oremos, te lo pedimos, Señor. Señor Jesucristo, que padeciste el ser despojado de tus vestidos y que se repartieran tu túnica. Mira a todos los pobres sin techo y a los niños y niñas de nuestras familias y comunidades, y mantén en ellos la mirada inocente y no permitas que sufran y sean dañados por nuestro egoísmo. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 10ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús salió, pues llevando la cruz para ir al lugar que llamaban la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Ahí lo crucificaron, y junto a él a otros 2, uno a cada lado y a Jesús en medio. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, griego y latín. Palabra de Dios. Hermanos, ¿desde dónde reina glorioso Jesús? Desde el sufrimiento, desde la cruz. Ese es el camino para ti y para mí. Nosotros los cristianos reinamos en la cruz, obedeciendo la voluntad de Dios, realizando el plan que el Padre Celestial tiene de que nosotros los cristianos carguemos con los pecados de los demás, subamos a una cruz y desde la cruz ofrendar nuestra vida para la salvación de los demás con Cristo. Cuando tú subes a la cruz cuidando a tu suegra que está enferma, anciana, y hay veces es un poco desesperante. Cuando tú subes a la cruz cargando con el esposo, con la esposa, en su falta de cariño, en su falta de comprensión, ahí estás reinando con Cristo. Cuando tú subes a la cruz en medio de la enfermedad, que a pesar de medicamentos, de doctores, no puedes sanarte, y tú dices: Señor, me abandono a tu voluntad y ofrezco estos dolores, estas dolencias por mis hijos, por mis nietos. Tú estás reinando en la cruz con Cristo. Hermanos, este es el misterio de la salvación. La cruz no es maldición ni castigo divino. La cruz es de donde Cristo y los cristianos reinamos, entrando en la voluntad del Padre, entregando toda nuestra vida, cargando con los pecados y los dolores de los demás, para que la salvación brille en medio de ellos. Qué gran misterio, hermanos, el de la cruz. Si tú aceptas los sufrimientos de tu vida, aceptas dar tu vida para que otro sea feliz, estás reinando con Cristo en la cruz.
Si tú reniegas de tus sufrimientos, si tú no estás dispuesto a entrar en la vida de todos los días con sus dificultades, con sus situaciones difíciles, tú no estás reinando con el Señor. ¿Quieres reinar con Cristo? Súbete con Él a la cruz y deja que los demás te crucifiquen para que puedan ser salvados por la ofrenda de tu vida. En esta 10ª estación vamos a pedir por todos los que sufren y lloran, para que el dolor de Cristo los fortalezca y consuele. Oremos, te lo pedimos, Señor, para que aceptemos la cruz del sufrimiento y entreguemos nuestra vida al servicio de los demás y al cumplimiento de nuestro deber. Oremos, te lo pedimos, Señor, por todos los que no quieren llevar a cuestas la cruz de la penitencia y conversión de sus pecados. Oremos, te lo pedimos, Señor, para que sepamos utilizar adecuadamente los medios de comunicación. Oremos, te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, tú nunca fuiste insensible al dolor humano y sin embargo padeciste la indiferencia de quienes como espectadores presenciaron tu crucifixión. Danos entrañas de misericordia ante el dolor humano, para que nunca nos acostumbremos a la violencia fratricida y sepamos hacernos solidarios con quienes sufren. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, la cual duró hasta las 3 de la tarde. Y a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces, uno de ellos corrió y después de empapar una esponja en vino agrio, la puso en un carrizo y se la acercó para que bebieran, diciendo: Déjenlo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús dio un fuerte grito y murió. La cortina del templo se partió en 2 partes, desde arriba abajo. Y el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había gritado y cómo había muerto, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. También había allí algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y le habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí otras muchas que habían ido a Jerusalén junto con él. Palabra de Dios.
Nuestra naturaleza humana nos hace muchas veces limitados ante la vida. Hay muchas cosas que no podemos entender y no quiere decir que no tengan sentido, pero mientras Dios no nos revele el misterio de los acontecimientos, muchas veces para nosotros el sufrimiento, el dolor, las situaciones extremas no nos dan aparentemente una respuesta. Y Jesús, en la cruz, al asumir nuestra naturaleza, asume también la dificultad de entender los diseños de Dios. Y no solamente eso, el experimentar la soledad en el momento del sufrimiento. Por eso Jesús clama: Eloí, Eloí, lema sabactaní. Porque Jesús en esos momentos de sufrimiento en la cruz no siente la presencia de su Padre. No quiere decir que su Padre no esté, está ahí, pero Él no lo siente. Como cuando tú estás pasando por situaciones difíciles y pareciera que Dios no te escucha, pero Dios está ahí. Y Jesús, al estar en la cruz asumiendo todo el odio, todo el coraje, toda la maldad humana, está experimentando el sufrimiento de la condenación del infierno. Por eso no ve a su Padre, por eso no lo siente y por eso se siente abandonado, frágil. Gran misterio en el que muchos de nosotros estamos pasando. Gran misterio en el que estás sintiéndote solo, que nadie puede comprender lo que está pasando por tu espíritu, que nadie puede entender los sentimientos de dolor, de contradicción, de impotencia que tienes por tu enfermedad, de en donde nadie puede entender el sufrimiento más íntimo que tienes en tu alma, más que Jesús, el Hijo de Dios, que clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que tal vez también tú pasas por la misma lucha, pensar que Dios no te mira, pensar que Dios no te escucha, pero sí, ahí está tu Padre, pero no te ahorra el sufrimiento, porque de ese sufrimiento Dios va a sacar bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Dios no te ha abandonado, pero tienes que pasar por esta etapa del abandono, de la soledad, para que seas redención para los demás. En esta 12ª estación vamos a pedir para que no clavemos a nuestros hermanos a una cruz con falsos testimonios o agravios. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que el Señor Jesús nos conceda perdonar a nuestros enemigos y así obtener su perdón. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que la cruz de Cristo sea nuestra alegría y nuestro gozo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Para que durante nuestra vida busquemos hacer siempre la voluntad del Padre Celestial. Oremos, te lo pedimos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y tú los ponías a salvo. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo,
que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de perros, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre bueno y justo llamado José, del pueblo de Arimatea, en Judea. Era miembro de la Junta Suprema de los Judíos. Este José esperaba el reino de Dios, así que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho. Entonces fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana. Palabra de Dios. Pareciera que ya no hay remedio en la vida de Jesús. Está muerto, es bajado en la cruz. Pero, hermanos, ¿quién puede acoger a Jesús en su vida? ¿Quién puede acoger algo que aparentemente ya no tiene remedio? Aparece un hombre bueno y justo, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso eres tú? ¿Acaso tú eres José de Arimatea, el que toma a Jesús muerto, a que toma a aquel que ha sido despreciado por los hombres, al que toma a aquel que decía que había que amar a los enemigos, perdonar 70 veces 7 y no resistirse al mal? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Eso significa tomar a Jesús y llevárselo con uno. En este tiempo en que muchos reniegan de Jesús, en que muchos dicen: nosotros no queremos nada con un muerto como Jesús, nosotros no queremos oír de perdonar, no queremos oír de no resistirse al mal, creemos que Jesús es un fracasado, no sirve para dar la felicidad, preferimos ir al antro, preferimos ver películas, preferimos convivir, brindar, tomarnos unas cervezas, pero no nos digas de cargar con Jesús. No todos son José de Arimatea. ¿Tú lo quieres ser? Tú, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de tus deudas, a pesar de tus enfermedades, a pesar de las dificultades en la familia, aún así, ¿quieres llevar a Jesús a tu vida, aunque parezca que ha fracasado? Es tiempo santo. Si quieres llevarte a Jesús, llévatelo hoy. No reniegues de la vida y que se haga la voluntad de Dios en ti. Por todos nosotros, para que al final de nuestra vida podamos decir como Jesús: todo está cumplido, oremos. Te lo pedimos, Señor.
para que sepamos entregar nuestra vida al servicio de los demás, a ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos, te lo pedimos, Señor, para que como José de Arimatea sepamos compadecernos de nuestro prójimo en los dolores y tenderle la mano para ayudarlo. Oremos, te lo pedimos, Señor, para que luchemos por estructuras más humanas que no permitan la injusticia, la exclusión y la violencia. Oremos, te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a mostrarnos disponibles para ayudar a los hermanos que sufren a causa de la epidemia, por aquellos hermanos que no tienen para comer, por aquellos hermanos que están enfermos. Solos podemos hacer muy poco. Despierta en nosotros la conciencia de que somos hermanos responsables, que se hacen cargo de la tarea de ayudar a los enfermos y a los más necesitados. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de dolores, acuérdate que la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque ese sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día de descanso de los judíos. Palabra del Señor. Al final, Jesús es depositado en una tumba que nadie había ocupado. Y la pregunta es, ¿dónde está esa tumba que resguarda a Jesús? ¿Acaso es en tu familia? ¿Acaso es tu hogar, tu propia vida? Porque, hermanos, muchos no quieren acoger a Jesucristo en su vida. No están ni siquiera dispuestos a que su cuerpo esté reposando en el sepulcro de su vida. Tú quieres recibir a Jesús. Quieres que su vida, su cuerpo descanse en tu familia, en tu persona. ¿Estás dispuesto a abandonar tus pecados para que sea Cristo quien esté en tu vida? Lo que aparentemente ha sido un fracaso, un profeta que anunció palabras de parte de Dios, parece que está muerto. Aquel que pasó sanando a los enfermos, expulsando demonios, ha sido vencido aparentemente por el odio de los hombres y de los demonios. Pero, hermanos, la última palabra no la tiene la muerte. Recibimos a Jesús, lo recibimos en la enfermedad, lo recibimos en nuestros problemas económicos, lo recibimos en los problemas de familia que tenemos, pero lo recibimos en la esperanza, en la certeza
de que el Padre Celestial, quien tiene la última palabra en todo, intervendrá no solo en la vida de Jesús, sino va a intervenir también en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que estamos uniéndonos a Jesús en los sufrimientos y en el dolor, esperando que el Padre lo resucite, que el Padre nos resucite, que transforme nuestra realidad y podamos ser testigos, podamos ver y tocar el poder del Padre Celestial. Mientras tanto, acogemos a Jesús, esperamos, obedeciendo los diseños de Dios, hasta que el Padre intervenga y nos pase de la tristeza, del sufrimiento, al gozo de la resurrección. En esta 14ª estación vamos a pedir por todos los que sufren injusticia y padecen pobreza, para que no se desesperen y pronto haya estructuras más justas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos participando en este Vía Crucis, para que seamos verdaderos discípulos y misioneros de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos y agonizantes, para que el Señor Jesús y la Virgen Santísima estén junto a ellos y les den consuelo y esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que descansen en la paz de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Confiamos este momento de la vida de nuestra nación, lastimada por la enfermedad, por la epidemia y por la fuerte crisis económica que vivimos. Nos ponemos bajo el amparo de Santa María de Guadalupe y nos acogemos a su regazo e imploramos su bendición para que en su casa, que es toda nuestra patria, logremos reconocernos como hermanos, vivir en fraternidad. Que el Señor nos bendiga por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.